Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo estudio de Apocalipsis. Esta semana daremos inicio al estudio del capítulo 13 de este majestuoso libro que nos habla ciertamente de las cosas que ya pasaron, en donde se establece un fundamento histórico para entender las cosas que están por suceder pronto, tal y como lo dice el capítulo 1 de este impresionante libro de profecía. Y bien, usted recordará que la semana pasada estuvimos platicando y nos fuimos a los evangelios. Hablamos acerca de lo que Jesús mismo nos alertó de las cosas que están por suceder. Y es que el texto que tomamos como base fue precisamente Mateo 24. Y es Jesús mismo el que nos dice que las cosas que sucedieron antes volverán a suceder. Déjeme buscar el texto y vamos a leerlo para ponernos ciertamente en contexto. Véngase conmigo, por favor, al capítulo 24 de Mateo. Y dice así, en el verso 15, hablando el mismo Señor Jesucristo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque precisamente esto fue lo que sucedió, ya lo hemos platicado, pero yo le hago memoria nuevamente. En aquel tiempo de la revuelta de los macabeos, de la cual hoy también estaremos hablando, y es que precisamente fue en tiempo de invierno y en Shabbat. Vea usted que Jesucristo mismo asienta en este verso lo que está descrito en el libro de Eclesiastés. Nada nuevo hay debajo del sol. Lo que fue será y esto volverá a ser. Así que si nosotros queremos entender la profecía, es menester entender lo que sucedió antes. Esta es la razón por la cual la misma Biblia nos narra los hechos históricos para que sobre ese fundamento podamos entonces hacer un ejercicio exegético. Esto quiere decir un ejercicio de una interpretación lo más adecuada posible al espíritu con el cual se escribió esta profecía. Y bien, déjeme decirle que el profeta Daniel sale a relucir. Y yo nuevamente le voy a platicar acerca de la estatua de Daniel. Esta está descrita en el capítulo 2 de este libro. Recordará usted porque lo hemos utilizado como fundamento y es que efectivamente todo el libro de Apocalipsis está fundamentado en el Antiguo Testamento. Es necesario entender todas las sombras, las figuras, todas las historias y los relatos que están en el Antiguo Testamento para poder entender las cosas que se nos narran. Un abrazo fuerte, mi queridísima Vanessa Castañeda. Qué bueno verte por aquí. Cari Álvarez, qué bueno. Muchas gracias. Como siempre, contando con tu linda compañía. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes que poco a poco se van uniendo a nuestra transmisión y que luego nos verán también en diferido. Un abrazo fuerte, que el Señor les bendiga. Y bien, recordemos entonces la descripción de esta estatua en la cual podemos decir que están descritos los exilios que sufrió el pueblo de Israel, pero también esta estatua es la que nos sirve de fundamento para desarrollar toda la temática profética del libro de Apocalipsis. Así vemos que la estatua da inicio o comienza con la cabeza de oro y esta representa al imperio babilónico. Además de este otro lado, usted puede ver las fieras o las bestias que están descritas tanto en el libro de Daniel, capítulos 7 y 8, como respectivamente en el libro de Apocalipsis. Y cada una de ellas está descrita está de esta manera expresa, o cada una de sus características expresa características de los reinos a los que representa. Ya de esto hemos hablado en situaciones anteriores, por lo cual hoy no me voy a detener hacerlo. Luego vemos que el segundo reino descrito es el Medo-Persa. Y si usted ve acá, lo estoy tapando, está representado por el oso. Inmediatamente después en las caderas se refiere al imperio griego. Y de este lado está el leopardo representando a este imperio. Posteriormente están las piernas que, si bien
la teología cristiana lo describe como el reino de Roma, hemos hablado que también puede describir perfectamente a los dos reyes que eran dos capitanes, dos generales del ejército de los seleucidas y que se disputaban precisamente la hegemonía sobre el pueblo de Israel. Estoy hablando de los seleucidas y de los ptolomeos. Estos generales salieron de el emperador Alejandro el Grande, y que a la muerte de este fueron 4 los generales que quisieron quedarse con toda la tierra, por supuesto con Israel, que era un lugar de paso estratégico muy útil para la política, la economía y el comercio. Así, entonces, teniendo ambas ideas en mente, también podemos hablar acerca de las cosas que están por suceder pronto, y la Biblia nos lo describe como una bestia distinta a las demás. Así que véngase conmigo, por favor, hoy a el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y de aquí partiremos el día de hoy estableciendo algunas ideas importantes para lo que tenemos que platicar. Véngase, por favor, a los últimos versos de este impresionante capítulo. Y dice así, verso 17: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La semana pasada estuvimos platicando acerca de quiénes son los que guardan la ley del Señor o la enseñanza de Dios, todo lo que nosotros conocemos como Torá o como Tanaj, el Antiguo Testamento, y el testimonio de Jesucristo, todo lo descrito allá. Por supuesto, era una sombra profética de nuestro Mesías. Y hoy, tal y como lo dice la carta a los Hebreos, pues la revelación nos ha sido dada. Jesucristo se hizo hombre y bajó a esta tierra. Así que hoy nosotros ya podemos hablar de las cosas que hemos visto, dice la primera carta de Juan. Un abrazo fuerte, mi amada pastora Loreni, qué bueno verte por aquí, que el Señor te bendiga. Y bien, entonces cuando Juan escribe esta carta hermosa, empieza: esto es lo relativo al verbo que estuvo en el principio. Y por esta razón usted y yo hemos muchísimas veces ido al texto de Génesis para poder entender Apocalipsis. Recuerde usted que dice, esto es lo tocante al verbo de vida, porque la vida nos fue manifiesta. Y esto es lo que podemos o pudimos ver, pudimos escuchar, pudimos palpar. Y se refiere, por supuesto, a Jesús mismo. Así que entendemos que ahora nosotros podemos dar testimonio del que vive, cosa que los antiguos únicamente entendieron por medio de las sombras, de toda aquella forma en la cual Dios les señaló de alguna manera eso precisamente, la historia de salvación a través de nuestro Mesías. Y bien, regreso entonces. Debemos entender que el meollo de este asunto es precisamente los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Vea usted, estos son a los que nosotros llamamos el remanente santo, el remanente escogido de Dios. Y esto en la antigüedad, como hasta el día de hoy, Dios ha guardado este pueblo distinto, este pueblo santo, este pueblo apartado para Él. Un pueblo que habla diferente, un pueblo que come cosas diferentes, un pueblo que estudia y que ama una enseñanza diferente a los pueblos del mundo. Un pueblo que tiene un único y verdadero Dios al cual se rinde completamente. Y este es, pues eso, el remanente o la segulá, un pueblo prototipo, un pueblo apartado para el Señor. Y es contra este pueblo que el espíritu del anticristo ha hecho, hace y seguirá haciendo guerra hasta que el Señor venga por segunda vez. ¿Cómo lo sabemos? Pues simplemente vámonos, por favor, acompáñeme al texto de Daniel 7:25. Y de aquí partiremos entonces para nuestro estudio del día de hoy. Daniel 7:25, hablando en referencia ya al que representará, a quien personificará
al anticristo. Pero entendemos que este espíritu del anticristo es precisamente este que se levanta contra Dios y contra todo lo que es relacionado con Dios, por supuesto, contra su palabra. Así estamos en el verso 25, capítulo 7, libro de Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así que ya hemos platicado que los tiempos se refiere a las fiestas de Santa Convocación, las Moadim. Es el mapa de regreso a casa, es el testimonio de Jesucristo, es la visión profética que Dios nos dio a través de la conmemoración de estas fiestas y que nos, como bien lo he dicho, nos hablan de ese camino de regreso a casa, nos habla del único camino, la verdad y la vida, es Jesucristo. Y por supuesto, en ellas están sustentadas absolutamente todos los tiempos y todas las explicaciones bíblicas, en los tiempos escondidos del Señor. Y la ley, pues ni más ni menos que nos habla del carácter de Dios, el estándar de santidad de nuestro Dios. Vea usted por qué razón el espíritu del anticristo se ha empeñado desde los tiempos y las edades en borrar, en quitar, en, ¿qué le puedo decir yo? Transgredir, por supuesto, pero también en distorsionar la verdad santa de Dios, para que usted y yo a la final nos perdamos ese camino de salvación. Pero tenemos uno que venció en la cruz del Calvario. Así que a partir de esto, el día de hoy vamos a platicar un poquito más profundo de algo que yo le conté la semana pasada. Y quiero que se ubique, por favor, en la estatua de Daniel y los diferentes reinos. Va a disculpar, Facebook tiene visión invertida, así que 1000 disculpas. Pero vea lo que quiero señalarle. El pueblo de Israel fue llevado al exilio por Nabucodonosor. Inmediatamente después le sucedió el imperio medo-persa. Y recordará usted aquella hermosa historia que está descrita en el libro de Esther. Y es que fueron precisamente dos imperios que trabajaban juntos y que iban conquistando las regiones semíticas, que llegaron y quitaron entonces al imperio babilónico. Este es el imperio medo y el imperio persa, ambos, como les repito, trabajando juntos. Era Ciro entonces el gobernador persa y Darío medo. Pero inmediatamente después le sucede a Darío, el medo, el rey Jerjes I, o vea usted, el rey que conocemos en la Biblia, por lo menos Reina Valera así lo describe, como Asuero, y que los hebreos conocen como Ahasverosh. Es así durante este imperio en el V siglo previo a Jesucristo, está por acá, que se nos narra esa historia hermosa de Esther. Déjeme hacerle más o menos un recordatorio muy breve acerca de ello. Y es que estas cosas hermosas que la Biblia nos cuenta, una jovencita que no tenía padre, sino había sido criada y cuidada por su tío, un hombre justo, un hombre que le enseña la ley, súbitamente sube al trono y precisamente es nombrada reina. En esta historia vemos que sucede otra vez la misma situación que ha sucedido por los tiempos. Y es que el pueblo de Israel prospera y el pueblo de Israel se somete nada más a la Torá, a la ley de Dios. Y claro, aparece el malvado de esta narrativa. Este es Amán. Déjeme contarle que Amán es descendiente ni más ni menos que de Amalek. Amalek es aquel que odió y odia hasta el día de hoy ese espíritu al pueblo de Israel por una sencilla razón, porque no teme a Dios y es el que se enfrenta a Dios. Así, vemos que es impresionante que en el texto de Éxodo 17 se nos habla quién es Amalek. Venga conmigo porque de aquí veremos cosas importantes. Éxodo
17, versos 8 al 13. Y dice de la siguiente manera. Y no llego. Ahora sí. Y dice, guerra con Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Pero aquí hay una palabra muy importante para prestar atención. Mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Este que habla es Moisés. Josué. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, mire qué cosa impresionante. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora yo le pregunto, si dice, en el verso 14, se lo vuelvo a leer, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Porque dice entonces que Dios tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Y por qué nos dice el verso 9 esta palabrita que yo le señalé? Mañana. Pues bien, porque aquí hay precisamente una riqueza importante de entender. Esta es una cuestión histórica, ciertamente, pero que nos apunta a un hecho del futuro. Esta palabra mañana nos está hablando de una cuestión profética. Así, entonces, ya Dios nos explicó que este espíritu, este espíritu que se ha levantado en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra del pueblo de Israel, es un espíritu que estará de generación en generación, pero que a su debido tiempo Dios raerá absolutamente toda la memoria de este inicuo. Y ya usted sabe a qué me refiero. Así que entonces, regresémonos por favor a nuestro texto déjeme un momento, quiero señalarle algo. Vea usted entonces que Amalec vino contra el pueblo de Dios, que Amalec vino y se levantó contra Dios y contra su palabra. Y vea usted que dice aquí claramente que Josué se levantó con espada. Pero además hay un hecho muy importante de explicar, y es que esta batalla es icónica. ¿Cómo Moisés levantaba las manos? Y mientras que las manos de Moisés permaneciesen en alto, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando bajaban las manos de Moisés, el pueblo de Israel se veía mermado, es decir, prevalecía Amalec. ¿A qué se refiere esto? ¿Y a qué se refiere que pusieron una piedra en la cual se sentó Moisés porque estaba cansado? Pues ni más ni menos, usted seguramente ya hizo todas las conexiones y hemos visto precisamente en el texto de Apocalipsis, basándonos, claro, en el texto de Zacarías, que cuando se nos habla de estas dos figuras, también se describe en los evangelios, estamos hablando de la Torá y de la profecía. Es decir, lo que hemos visto precisamente en el libro de Daniel, acabamos de leerlo, y ahí era hacia donde iba nuevamente, verso 25, y dice, y pensará en quebrantar y cambiar los tiempos y la ley, es decir, la Torá y las Moadim, el testimonio de Jesucristo. Pero véngase conmigo nuevamente a Apocalipsis
y veamos si la historia cambió o es exactamente la misma. Y dice así, en el capítulo 12, por favor, verso 17, y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y la mujer sabemos que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que la historia desde Génesis hasta Apocalipsis es exactamente la misma, por supuesto pasando por el libro de Daniel, el libro de Esther y todos los demás. Esta es la batalla que ha permanecido desde Génesis, como le repito, pero déjeme contarle que no desde Moisés, incluso desde esa época hermosa en donde Dios descendía a hablar con Adán. Y fue en ese preciso momento en donde la serpiente antigua, el diablo, Satanás o el dragón, sedujo a Eva y ¿sabe qué sucedió? Precisamente la hizo pecar, la hizo quebrantar la enseñanza que Dios le había dado. De todo árbol podrás comer, con excepción de uno, con excepción del árbol llamado ciencia, bien y mal. ¿Y sabe qué pasó? En ese preciso momento, el hombre cayó y su naturaleza cayó en una situación de pecado. Así que el pecado no solo es la transgresión de la ley, sino va más allá y es esta naturaleza corrompida precisamente por el pecado. Naturaleza de muerte le llama Pablo. Vemos que toda la historia bíblica es exactamente la misma. Y esto no excluye en ningún caso la historia de Esther. Pero regresemos entonces, por favor, al libro de Esther. Y déjeme contarle en el capítulo 3, en el verso 13, lo que dice. Y dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Oiga, y le repito, la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. ¿Sabe qué? Esto es exactamente lo mismo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Esto es un tipo de exterminio, un genocidio total. Vemos que era una cuestión física. Así que podemos hablar que esta es la primera manera o la primera forma en la cual el enemigo, el que se levanta en contra de Dios, el dragón, la serpiente antigua, quiere destruir al remanente de Israel. Así que tengamos en mente, por favor, esta historia que está relatada precisamente aquí a este nivel en el Imperio Medo-Persa. Pero ahora caminamos un poquito más para abajo. Y recordará usted que hemos estado platicando acerca de Alejandro Magno, este impetuoso general del ejército griego que conquistó grandes regiones de tierra para sí, pero que murió muy joven y que solamente reinó por 10 años. Y es aquí donde, regreso, 4 de sus generales quisieron quedarse con su imperio y se disputaban la tierra, de los cuales solamente 2 son los que nos interesan para el estudio bíblico: los seleucidas y, por supuesto, los ptolomeos. Recordando, los ptolomeos siempre tuvieron una relación bastante amistosa con el pueblo de Israel, no así los seleucidas. Es precisamente de aquí que emerge Antíoco Epífanes. Y es importante que entendamos que estamos acá, ya terminando el imperio. ¿Qué sucede con Antíoco Epífanes? Que es precisamente la personificación de lo que está descrito en el libro de Daniel, del anticristo. Déjeme decirle que este pretendía helenizar al pueblo de Israel. Así, si no se pudo exterminar al pueblo de Israel de manera física, veamos que unos cuantos siglos después, la forma de atacar del enemigo fue
metiendo doctrinas extrañas, doctrinas alejadas de la Torá, por supuesto. Estos eran pueblos idólatras, el pueblo griego, un pueblo idólatra, pero que trató de helenizar al pueblo de Israel. Y ¿sabe? Muchos cayeron en esta trampa. Sucedía que los que se habían helenizado tenían muchas prerrogativas en el sistema que gobernaba precisamente este imperio. Y déjeme decirle que esto no está lejos de lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Cambiar la palabra por sutilezas, tal y como lo leímos la semana pasada, por doctrinas de demonios, por doctrinas de error, está sucediendo el día de hoy. Así que estamos hablando precisamente acá. Recordará usted que cuando hablamos de Antíoco Epífanes, hablamos que prohibió todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Prohibió el cumplimiento de Shabbat, prohibió la circuncisión y, dando un paso terrible más allá, desacró el santo templo de Jerusalén. ¿De qué manera? Sacrificando una cerda en el lugar santo y esparciendo su sangre. Esto de manera o a manera de burla. Por supuesto, usted y yo sabemos que ese es el lugar más sagrado sobre la tierra, porque ahí se estableció el trono mismo de Dios. Imagínense ustedes lo que el pueblo de Israel debe haber sentido al ver esta abominación, tal y como lo dice el profeta Daniel, pero también Jesucristo mismo hace un señalamiento al respecto. Pero aún más, y es que precisamente entran una estatua de Zeus y lo entronan en el mismo templo. Si usted se va a la mitología y empieza a leer quién es Zeus, se dará cuenta que Zeus es la personificación de el que se opone a Dios, de Hasatán, el que se opone a Dios. Así que vea usted qué cosa terrible vivió el pueblo de Israel en ese momento. Y es cuando en una ira santa, en un fuego santo, se levantan los macabeos a pelear contra este imperio poderoso, el imperio griego. Un abrazo fuerte a Lisette Blight y Ana María Monzón. Muchas gracias por estar con nosotros. Y déjeme decirle que estas batallas es impresionante que hayan durado precisamente 42 meses. Es impresionante, Pastor Oscar Hernández, bienvenido. Muchas gracias también por acompañarnos. Fíjese usted que cumple exactamente todo lo descrito en el libro de Daniel, pero vamos a ver lo que dice en el libro de Apocalipsis al respecto. Vea usted que la profecía es exacta, es asombrosamente exacta y cumple a cabalidad lo que se describía de ella. Y entonces vamos ya en este término. La revuelta de los macabeos se lleva a cabo en el año 167, del 167 al 160 antes de Jesucristo. Y recordará usted que los pocos le ganan a los muchos. Los que son sacerdotes le ganan a los que son militares. Así que vemos que claramente es Dios quien le da esta victoria a su pueblo. Y de ahí surge esta celebración hermosa que también está escrita en el libro del Evangelio de Juan, cuando nos dice que Jesús estaba el gran día de la fiesta, ahí precisamente celebrando Hanukkah. Y Hanukkah es la fiesta de las luces. Recuerda aquel milagro hermoso que está descrito en las historias antiguas del pueblo de Israel, que nos cuenta que el pueblo de Israel estaba dolido porque el templo estaba en esta situación desacrado. Y la luz de la menorá había sido apagada. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en
todas las descripciones del sistema sacrificial levítico, Dios le explica a Moisés que hay una forma especial de elaborar este aceite santo, es decir, apartado para el uso de la menorá, y que en ningún caso puede hacerse de otra manera, ni en otro lugar, ni saltándose los tiempos, y tampoco puede ser replicado para ningún otro uso. Esto es importantísimo de entender. Así que cuando los sacerdotes se dan cuenta que la menorá ha sido apagada y que no hay aceite para el uso, pues el pesar es mucho. Pero ¿sabe? Es aquí precisamente cuando surge este hermoso milagro. Y es que encuentran una sola botellita que era para la utilización de un día de encendido de la lámpara, de 7 brazos, la menorá, que cabe decir era la única luz que alumbraba el interior del templo. Y ellos encienden la menorá con esta única botellita de aceite. Pero ¿sabe qué sucede? 8 días dura la luz encendida y era el tiempo necesario para fabricar más aceite. Es así como se conmemora hasta el día de hoy Hanukkah, del cual estaremos hablando más adelante porque estamos ya acercándonos a las fechas y usted recordará que año con año hacemos el encendido. Ya tenemos algunos años de hacerlo en su compañía y platicamos al respecto. Así que este año, con el favor del Señor, iremos haciendo lo mismo. Y déjeme decirle entonces que, si usted ve, la forma de actuar del enemigo ya no es la misma de lo que sucedió en el Imperio Medio Persa con lo que sucedió en el Imperio Heleno. Aquí la destrucción era precisamente física. Era esto, era un genocidio total. Pero aquí ya surgió una nueva manera de actuar. Y es entonces como las falsas y huecas filosofías se adentran en algunos que no tienen su fe bien cimentada, que no estudian Torah, que no tienen el temor del Señor, y así algunos apostatan contra la fe. Pero luego vemos que entonces, con ayuda también del Imperio Romano, los seleucidas son echados fuera. Y sucede algo importante e interesante, y es que entonces asume el poder Alejandro Janeo. Esta es una figura oscura de la historia del pueblo de Israel. Recordará usted que en la Biblia claramente se dice que el sumo sacerdote y los sacerdotes son de la tribu de Leví, pero específicamente el sumo sacerdote debe ser descendiente de Aarón, de la línea de Aarón, y los reyes de Israel descendientes de David. ¿Sabe qué sucede con Alejandro Janeo? Se le entrega el poder, o ambos poderes, tanto el sacerdotal como el del reino. Y sin tener ninguno de los dos linajes, toma posesión. ¿Sabe qué sucede? Este hombre, si bien es cierto, conquistó muchas tierras a favor de Israel, también cometió cosas atroces que lo califican también como una figura del anticristo. Ahora yo le voy a pedir que se venga conmigo y vamos a ir uniendo todos los versos, todas las piezas del Antiguo Testamento y del libro de Apocalipsis. Hola Ana María, un abrazo fuerte también, qué alegre verte por aquí. Véngase por favor, entonces, con este preámbulo vamos a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Y vea usted. Y quiero leerle el anterior para que sigamos con la misma línea de pensamiento. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y ponga mucha atención.
Hemos platicado que cuando la Biblia nos habla del mar, esto es un símbolo, esto es una figura que representa el caos, que representa también las naciones de la tierra. Así que cuando nos habla de la bestia que surge del mar, está hablando precisamente de un imperio, de una persona, de un rey que no pertenece a Israel, es de fuera. Y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Se da cuenta? ¿Se recuerda usted lo que leímos en el libro de Daniel, en el verso 25 del capítulo 7? Y dirá, proferirá palabras contra el Altísimo. ¿Se da cuenta? Estamos hablando del mismo personaje. Y ya hemos hablado en ocasiones anteriores a qué se refieren las diademas, a qué se refieren las cabezas. En el verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Se da cuenta? Estamos basándonos en esto. Así que para entender lo que se va a decir de esta bestia, debemos entender las características de estas. Y por eso es que nos hemos tomado un tiempo tan largo en estudiar la historia y ponernos en el contexto. Y bien, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Se recuerda usted a qué se refiere la Biblia cuando habla de la tierra? Efectivamente, al Eretz, la tierra de Israel. Así que está hablando que los que viven en Israel se maravillaron de que esta bestia que fue herida en la cabeza sanara. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y bien, podemos entonces interpretar, de acuerdo a la descripción, que encaja perfectamente la figura que fue representada en el tiempo de, aquí, vamos a ver, aquí, de Antíoco Epífanes. Pero recuérdese usted, tenga en mente que lo que sucedió anteriormente volverá a suceder, porque Jesucristo mismo nos lo dijo. Si alguno tiene oído, recuérdese lo que sucedió en el momento de la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, de lo que estamos nosotros hablando. Porque eso mismo será lo que va a suceder después. Así que regresemos. Vemos que esta es la figura del anticristo, que ya fue descrita. Y vea usted que dice que fue herida en la cabeza y que esta herida sanó y que los que vivían en Israel dice acá, y quién la adoraron diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿A qué se refiere esta herida en la cabeza? Pues efectivamente que Antíoco Epífanes, después de 3 años y medio, se dio la revuelta de los macabeos. Usted puede leerlo en la Biblia de Jerusalén. Estos libros aparecen como un relato histórico, Macabeos 1 y 2, y usted encontrará ahí toda la información de lo que estamos acá platicando y verá cómo casa perfectamente. Así que todos se maravillaron. Además, déjeme decirle que en esta situación de procurar helenizar al pueblo de Israel, se hicieron los gimnasios, se rindió el culto al cuerpo y hubo muchos judíos que se dejaron deslumbrar por todo esto que era la modernidad de aquel entonces, que era lo cosmopolita, que era lo cool, dirían los jovencitos hoy. Pero vea usted cómo todas estas doctrinas de demonio estaban inmersas y se iban poco a poco metiendo en el pueblo de Israel. Es así como después hablaremos de una figura que tuvo un realce en el siglo I y que
se atrevió a hablar en contra de la Torá, pero no quiero adelantarme, ya llegaremos hasta ahí. Así que verso 5, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, ¿se da cuenta? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y déjeme decirle que cuando lleguemos al capítulo 17 de este libro de Apocalipsis, vamos a entender aún más todo lo que acá está descrito, porque si bien estamos platicando que todo esto es una sombra de las cosas que han de suceder pronto, dice el capítulo 1. Ahora bien, pasemos al verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y déjenme hacer un breve paréntesis, pero es precisamente a esto a lo que se refiere la ley del talión. Seguramente usted habrá oído decir mil cosas. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y cómo es posible que Dios sea un Dios iracundo, un Dios soberbio, un Dios, no sé, enojado, un Dios de venganzas, un Dios no sé qué tanta cosa? Déjeme contarle que la ley del talión lo que buscaba era cuidar a todos y cada uno de los habitantes de Israel. ¿A qué se refería? Que si alguno cometía una falta, entonces debía de responder o reivindicarse del mismo tamaño o de la misma forma con la cual había herido, había robado, había hecho lo que fuese en contra de otro hermano. Es decir, si yo había robado una vaca, debía devolver la vaca. Si mi perro había atacado y se había comido 2 gallinas del vecino, yo debía llegar con el vecino y devolverle las 2 gallinas. A eso se refiere la ley del talión. Y mire que está tan vigente que aquí está descrito. Y se lo vuelvo a leer, verso 10, capítulo 13 de Apocalipsis. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Y sabe por qué? Porque esto se refiere precisamente a la paga que Dios le dará como una justa retribución a Satanás. Él llevó en cautividad, él mató, asesinó, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe usted cuál va a ser la justa retribución? Ir en cautividad, llegar precisamente a ser lanzado al lago de fuego y acabar con lo mismo o de la misma manera que él actuó. Así que vea usted que la ley del talión no está, digámoslo así, abolida, sino que Jesús mismo lo subió de nivel. Y es importante entender todas estas cuestiones teológicas para poder dar esa interpretación adecuada. Y Dalia, qué alegre verte por aquí. Un abrazo fuerte para ti. Qué bueno que nos estés acompañando. Verso 11. Después vi otra bestia. Y pongamos atención porque aquí las cosas van a cambiar. Y dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Y ya usted entonces entendió que esta sí proviene del pueblo de Israel. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y recordará usted que la palabra que se utiliza en el hebreo para cuernos es keren. Y keren quiere decir rayos, quiere decir poder. Así que entendemos que esta bestia tiene poder. Tiene rayos. Recuérdese usted que la estatua que Miguel Ángel hizo de Moisés tiene cuernos y es por una mala interpretación del idioma. Así que, ¿a qué cuernos, a qué poder se refiere? Pues ni más ni menos que es la Torá y la profecía. La bestia anterior era de otro pueblo. Y como estuvimos platicando acá y se refiere a Antíoco Epífanes
Y vimos la situación de la helenización y cómo por ese medio el enemigo quería destruir la Torá y la profecía. Ahora la táctica es otra. Vea usted. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Se da cuenta usted cómo Satanás trata de falsificarlo todo? ¿Cómo trata de pervertirlo todo? Es así como la historia ha sido, es y será. Satanás ha pervertido la verdad santa, santísima de Dios y la ha tratado de acomodar. ¿Sabe qué dice la palabra? Que muchos caen en estos tiempos, en esos vientos de doctrina falsos que llevan a la perdición. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios por ella misma, sin ningún sesgo de ningún color ni de ninguna denominación. La palabra por ella misma se explica y solo la palabra de Dios es la verdad absoluta. Así que regresemos. Y dice, le repito el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero. No debo de explicarle, no necesito explicarle a quién se refiere el cordero. Por supuesto, a Jesucristo. Esta es una imagen de un usurpador. Continuemos. Pero hablaba como dragón. Vea usted qué cosa más interesante. Parece cordero, tiene autoridad, habla con Torá y profecía, pero seguramente la retuerce porque habla como dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua o el diablo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Se da cuenta? O sea que además tiene todos aquellos vientos de doctrina que ha tomado de por aquí y de por allá, de aquellos pueblos que no temen a Dios. Y dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y esto debemos entender que no es una cuestión literal. ¿A qué se refiere el fuego que desciende a la tierra? Pues ni más ni menos que el juicio. Y por supuesto, si tiene autoridad y hace señales, ¿sabe qué pasa con aquellos que no tienen discernimiento? Inmediatamente creen a estas señales mentirosas y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y vea usted que se le ha permitido. Así que a Dios no se le salió nada, absolutamente nada del plan. Todo sigue de acuerdo a cómo Dios lo tiene planificado. Y dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Déjeme decirle que la palabra griega que está acá es eikon, que se traduce como ícono, y que más bien debiésemos de traducir como semejanza. Así no está hablando de una estatua como una cuestión física, sino a lo que se refiere, a lo que tiene relación ¿con qué cosa? Con todo lo de la primera bestia. Y vemos cuál fue el modus operandi de la primera bestia. Cómo quisieron quitar de la faz de la tierra a Israel. Pero además, cómo la doctrina se permeó dentro de... Muy bien, continuemos. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Se recuerda lo que pasó en el libro de Daniel? Precisamente es la misma imagen. O sea, me refiero no a imagen hecha de manos, no, sino es la misma semejanza de historia. A eso me refiero. Y hacía
que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y esto ha dado tanto de qué hablar, que si el sello o el código de barras, que si la M de Monster, que vamos a descubrir qué dice la palabra de Dios al respecto. ¿A qué se refiere con, oiga bien, y que se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente? ¿Será esto el chip? ¿Será esto la vacuna? ¿A qué se refiere esta expresión? Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y con esto yo lo voy a ir dejando y espero causar en usted esa inquietud por conocer la palabra de Dios. La semana entrante vamos a platicar acerca de la marca de la bestia. Acerca de qué quiere decir todo esto. En este número hay sabiduría. ¿Qué quiere decir con que debemos de tener entendimiento y que contemos el número de la bestia? Pues es número de hombre. ¿Habrá algo dentro del pueblo de Israel que nos puede expresar esta verdad? Déjeme decirle que hay mucho que hablar al respecto. Así que yo lo exhorto a que usted lea la palabra porque la Biblia dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y es cierto. Usted hoy ha visto cómo Amalek se ha empeñado en destruir al pueblo de Israel. Pero Dios, en su sola, poderosa y soberana voluntad, tiene ya un plan determinado para un tiempo determinado. No quedará en impunidad el enemigo de Israel. No quedará en impunidad el enemigo que se levante en contra del Dios Altísimo. No quedará impune el que se levante en contra de la palabra. Claro que no. Lo vimos en Génesis, lo vimos en Esther, lo vimos en Daniel y lo estamos viendo en Apocalipsis. Este es un tiempo verdaderamente importante. Los padres, lo dice Hebreos 11, quisieron ver este tiempo, pero murieron con la esperanza puesta delante de sí. Ellos fijaron sus ojos en el invisible, pero nosotros hoy podemos fijar nuestros ojos en el dador y consumador de la fe, Jesucristo mismo. Es verdaderamente impresionante ver que todo lo que está aquí descrito volverá a suceder. Solo falta que nosotros entendamos qué nos está diciendo Papá a través de las Escrituras. Así que yo me despido por el día de hoy. Espero que en la semana entrante usted invite a muchos para que podamos platicar acerca de ese tema tan controversial, la marca de la bestia. Así que lo espero y por favor esté pendiente de todas nuestras transmisiones. El día jueves, el libro de Josué. El día sábado, esas breves gotitas de miel que ahora son en video. Y por supuesto, empezamos la semana entrante, día martes, carta a los Hebreos. Así que me despido de ustedes. Espero que su corazón se quede inquieto por la palabra del Señor. Y como les repito, que por favor compartan nuestros estudios, que les dé me gusta y que la semana entrante nos podamos reunir en este espacio para gozarnos en esta bendita palabra. Nos vemos la próxima semana.